te quiero obedecer. Soy oveja y tú el pastor. ¿A dónde quiero obedecer? Soy oveja y tú el pastor. A nadie más voy a escuchar. A nadie más voy a seguir. Yo sé que tengo mi hogar aquí dentro de tu redil. Oye, tu si me conozcas y cuando me llames por nombre a ti, me llevarás los pastos que tú eres mi pastor. Soy que me conozcas y cuando me llames a ti. Shabbat Shalom, mis amados Ajim y Ajiot, a cada uno de vosotros. El Eterno les bendiga muchísimo, mis amados hermanos. Les deseo un fuerte abrazo. Le extiendo desde estos medios a cada uno de vosotros que estáis en todo el mundo entero y mis amados hermanos aquí en Ecuador y en otros países. Deseo que estés encaminando con ese fervor y deleitando siempre en el Eterno del Shabbat. Y todos los días, porque son hermosos, porque cada día que tú levantes, cada día que tú abras los ojos, cada día que respires, cada día que tú tengas todo en tu contorno, es lo que el Eterno nos provee. Por tanto, mis amados Rahim, es algo muy maravilloso eh, de entender todo lo que está sucediendo en nuestro contorno. Inclusive cuando sucede algo en el contorno de nuestro entorno de amistad, familiar, amigos y lo que sea. Hay cosas que en momentos llegan donde se convierten en un completo desacuerdo y cada uno toma su camino y va y se va en diferentes lugares. Y así, aparentemente se convierte como una situación, una ruptura de, 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 de amistad y que muchas veces llega a ser a lo que las cosas como no puedes de ser. Pero sucede, sucede en el caso. Entonces, hoy quiero hablar una reflexión corta con respecto a lo que dice en la escritura. Nos enseña muchísimo a nosotros. La Torá nos da muchas enseñanzas y muchos valores que nosotros tenemos que llevar como estamos retornando en el camino de la luz, las raíces hebreas, no como una religión, sino más allá, como una vida que tenemos a un único soberano que está sobre todas las cosas. Es mi pastor, yo soy feliz. Bien, mis amados Ajim, el tema de hoy es todo es para bien. ¿Sí? Todo es para bien. Y nosotros cuando entendemos todas estas cosas, seguro estamos que tendremos grandes bendiciones. Todo es para bien y obviamente cuando tenemos un choque, una situación como esto, en una que es como desacuerdo y todo esto, Antes de orar, sí, toma un segundo entonces para pensar en lo que estás a podemos punto de darnos hacer. cuenta Es asombroso. que, que muchas veces se convierte en una rotura muy dolorosa y un alejamiento, ¿sí? Quiero hablar de este tema porque muchas veces quizás hablamos de todo
una profundidad a la escritura y a veces hay cosas que están allí en lo más mínimo donde ni hemos dado cuenta lo que pasó y por qué estamos alejados, por qué estamos tal vez molestos con X persona o estamos serios, por decir así, o no queremos acercarnos a esa persona, o se convierte en un pensamiento de que este ya no me cae, yo no le caigo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que entender nosotros. eh, ¿Por qué? ¿Sí? En la mayoría de de los casos, de estos acontecimientos, traen frustración en las personas en realidad. ¿Por qué? Porque por un largo tiempo o corto existió una buena armonía de amistad, ¿sí? Esa relación estrecha y que muchas veces se llevó como una hermandad del uno hacia el otro, ¿sí? Y fue tanto así que se pensaba que nunca iba a suceder algo que iba a convertirse en una rotura o un desacuerdo. Y se ha visto casos de familias, amigos, vecinos que tuvieron un lazo, como digo, muy estrecho de esa amistad y confianza, que muchas veces ante la mirada de muchos era demasiado envidiable, pero llega un momento que viene un acontecimiento o digamos como una especie de problema, sí, en aparente entre comillas, como el más mínimo a lo mejor, o también, o grande. Y se rompe esos lazos de sentimientos sinceros que los unía en un X momento. Para muchos, quizás estos acontecimientos se convierte en un derrumbo, porque se derrumbó toda esa amistad y se derrumbó toda esa confianza. Y de pronto, en el interior de esa persona comienza a brotar algo muy peligroso, algo que comienza muchas veces sin darse cuenta y produce esa raíz de resentimientos, raíz de remordimientos hacia la persona que supuestamente a lo mejor le defraudó. Lo digo entre comillas, defraudó, sí, porque puede ser dos casos más, pero se comienza como una situación que se ha sido defraudado, ¿sí? Entonces, y producto de estas reacciones crece algo peor todavía, ¿sí? Algo peor. Ese algo peor es el odio. El odio que comienza a generar un alejamiento sin entender del uno y el otro, el por qué. Pero, mis amados hermanos, quiero entrar en reflexión en conjunto con usted, yo y todos mis amados amigos y amigas quienes miren este video, mis hermanos de diferentes comunidades, que muchas veces sucede en las comunidades, sucede en las iglesias, suceden en un grupo de células, como les llaman, sucede en todo el nivel de sociedad, ¿sí? Pero, ¿cuánto de nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasó este problema o acontecimiento? ¿Nos preguntamos tal vez? Me atrevería a decir que en su mayoría nadie se cuestiona nada, sino solo tiene en mente que esa persona no era de fiar en nada. Eso es todo lo que se le viene. Estos casos, como ya dije, sucede en todo nivel social, desde lo más alto hasta lo más bajo. Estoy diciendo entonces que esto sucede en parejas matrimoniales, amigos, vecinos, hermanos, hermanas, amistades, etcétera, etcétera, etcétera.
acontecimientos que pueden suceder por algo y para algo en cambio. Entonces, cuando logremos entender, como dije la pregunta, tenemos que por qué pasó este problema o qué acontecimiento. Entonces, cuando nos logramos entender que todo es para bien, cambiará nuestra forma de pensar. Posiblemente querrá brotar ese sentimiento de resentimiento hacia la persona que ocasiona algún daño, que este daño es entre comillas, ¿sí? Quiero que me vaya reflejando el pensamiento, que este daño es entre comillas que está sucediendo, pero alguien lo está permitiendo y alguien lo está tratando de hacer que esto sea entendido por los actores que están en este caso en el escenario. Pero por su crecimiento en el interior, la madurez o la falta de madurez no le permite bajar a estos niveles, ¿sí? Sino una, ¿cómo diría? Sino toma como un pulsador para elevar sobre ese sentimiento, ¿sí? Porque ese sentimiento de resentimiento que tiene hacia la persona es por su crecimiento, por falta de su madurez, que no le permite, ¿sí? No le permite bajar hasta estos niveles, sino que toma como, ¿sí? Pero cuando tú entiendes, en cambio, de ese crecimiento en el interior, la madurez, lo que permite es entender que esto es como un pulsador para elevar sobre esos sentimientos, ¿sí? Pero esto, sí, es importante cada uno de nosotros que entendamos lo siguiente, que tenemos que llenarnos todos los días de la luz divina en nuestro interior. ¿Por qué? Para que cuando venga estas inconveniencias, estas situaciones, no nos provoque ningún tipo de frustración, sino encontrar una respuesta de todo acontecimiento que es para bien. ¿Sí? Entonces, pero en la realidad, cuando no hay, como dije hace un rato, no le entendemos que este es un pulsador para elevar sobre ese sentimiento de resentimiento, de rencor o lo que nazca como una raíz, es por lo que falta el crecimiento en el interior, falta la luz. ¿Sí? Entonces, pero tenemos algo muy importante que en la Torá nos enseña una lección muy maravillosa, una lección que nos hace mirar desde otra óptica todas las cosas, con un personaje que a pesar de todo acontecimiento, que sufrió en su vida inclusive, dejado por sus propios hermanos, el corazón, el interior de este personaje, debo decir, siempre mantuvo la pureza. ¿Por qué? Porque tenía en su vida interior esa luz divina. La luz divina que quien la transmitió de esa enseñanza, la asimiló para tomar y receptar. Aunque era muy joven, pero ya había entendido muchas cosas. ¿Sí? Y cuando entendió esto, por lo que tenía esa luz en su interior, esa luz divina, aunque contra él había burlas, posiblemente, recuerden que se burlaron, me supongo que están tratando de imaginarse de quién estoy tratando de hablar, sí, había burlas, posiblemente vejámenes, que se les dijeron tú eres esto o este otro, pero jamás dejó trastocar, en cambio, este personaje su interior. No se dejó trastocar con el rencor. No se dejó trastocar de ese remordimiento. Más bien,
esta vestidura fue, esa vestidura que tuvo él de pureza, fue la que mantuvo firme cuando tuvo que ir y cuando tuvo s- situaciones que enfrentar allá en Israel o en Egipto, aunque vino o hubo propuestas de deleites físicos, no la aceptó. Siempre tuvo en su vida, en su interior, el temor de Yud-Hei Vav-Hei, del Eterno. Porque él sabía que ese principio es bendición. El temor al Eterno es bendición. Y en ese entonces posiblemente no estaba escrito, pero él sabía por quién le había instruido, sabía que ese temor es maravilloso y puede traer grandes bendiciones. Cuando hablo de la palabra temor en el hebreo se dice eh, irat. Y viene de lo que es esta misma raíz que está yirá, que significa temor, que se usa como, como reverencia a algo, ¿sí? Entonces, podemos ver todo esto y entendió quizás, y lo cito, unos dos textos con respecto a esto, lo que se habla de este temor. Dice que el principio de la sabiduría es el yirat, así lo dice en el libro de Mishlei, o sea, temor de Yud-Hei Vav-Hei, del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Está en Proverbios, está en el Proverbios 1:7. Y hay otro que dice en el Proverbios 8:13, el irá del Eterno es aborrecer a el mal, la soberbia y a la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice. Entonces, estas cosas cuando nosotros vemos, Joseph refleja algo de esto porque por eso que él, a pesar de tantas situaciones que suscitó cuando él estuvo allí, quizá a lo mejor recordó en Misraim, en Egipto, pero no se dejó alimentar por ese sentimiento de rencor, de remordimiento, de venganza, de odio, ¿sí? Sino se mantuvo firme en el temor y la reverencia del Eterno. Seguro que por todo lo que estoy diciendo nos preguntamos de quién se trata, qué tuvo estas elevaciones y el temor que le llevó a ser un hombre tan importante. Y de esto Elohim, por estas acciones que en su vida se manifestaba, y Elohim fue exaltado por todo. Y es más, por todo ello le dijo a la mujer, y ahora sí, ya tendrás la idea de quién estoy hablando, a la mujer de Potifar. ¿Qué le dijo él? ¿Cómo pues haré este mal tan grande y pecaré contra Elohim? Está eso en el libro de Bereshit 39:9 o Génesis 39:9. Acciones que más tarde, mis amados hermanos, resultaron en favor suyo por su calidad de vida en el temor del Eterno. Y por eso él que dijo así, inclusive tuvo alguien cuando miró en Joseph esta situación, dijo, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? Miren cómo se estaba dando una reflejación de en su vida, en sus acciones que trajeron resultados, cómo era la calidad de vida de aquel que tiene al Eterno en su vida. Este texto que estoy hablando es de Bereshit 41:38 o Génesis 41:38. Todo este relato nos lleva, como les dije, a la persona de Joseph y aprender a vivir de la manera correcta,
y entender que las cosas suceden todo para bien, todo para bien. De acuerdo, mis amados hermanos, de acuerdo a la historia, nos damos cuenta que en él no había ese sentimiento de dolor, de resentimiento, venganza hacia sus hermanos. No lo hubo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Torá mismo nos relata de esta manera, de este fabuloso acto que sucedió con la persona de Joseph. Y lo vamos a leer en Génesis, ¿sí? El libro de Génesis, capítulo 45, desde el 1 hasta el 9. Y por favor, lo vamos a leerlo un poco más eh, de lo que está hablando acerca de ese tema y qué es lo que esto nos trae para entender que todas las cosas no debe producirse. Sí, antes de leerlo, debo decir, sí, sí sucede estas cosas, estas desacuerdos, estas cosas que muchas veces se comienza a discrepar entre el uno y el otro. Pero tiene que tener esa madurez suficiente para aceptar el por qué y para qué sucede. Como le dije, todas las cosas suceden para bien. En el caso nuestro, muchas veces puede suceder algo muy, tal vez cuando menos esperaba, pero sucede para algo. Pero cuando no hay madurez, cuando no hay la luz suficiente en el interior de nuestra vida, ¿qué pasa? Sucede que comienza a crecer esa raíz que es de resentimientos. Y eso porque no entendemos que todo lo que sucede es para bien. Ahora voy a leerlo lo que dice el libro de Génesis 45, 1 al 9. Joseph ya no podía contenerse, dice, ante todos los que estaban a su lado, y exclamó: sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó en la casa de Paró. Y dijo Joseph a sus hermanos: yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo Joseph a sus hermanos: acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos. Mira lo que le dice: no se enojen con ustedes mismos. O sea, en su interior no comiencen a sentirse esa raíz de amargura, de culpabilidad de lo que han hecho. ¿Sí? Y sigue diciendo: por haberme vendido acá. Pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros para que preservaros un remanente en esta tierra. Es maravilloso cuando comenzamos a darnos cuenta las razones del motivo que suscitó, ¿sí? Y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis otra vez. Quizás esto les diría en títulos así, a letras mayúsculas: no me enviasteis vosotros acá, sino quien, dice Elohim, y él me ha puesto como padre de Paró, o sea, de Faraón, y señor de toda casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa a subir hasta mi padre y decirle: así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha puesto por señor o Adón de todo Egipto. Señor, ¿sí? Desciende a mí, no te detengas. Este es un nivel maravilloso cuando se entiende los escenarios de la vida
y por qué el Eterno permite. Por lo tanto, mis amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros trabajemos en nuestro interior para lograr alcanzar estos niveles espirituales como la de Joseph, ¿sí? Y no caer en esa de culpar en primera instancia a las personas por los hechos que ocurrieron, que tal vez pues, sí, me hubiese dicho que podía haber sido que yo se hubiese dicho, ustedes fueron los que me vendieron acá, ustedes fueron los que me botaron a esa esposa, ustedes fueron los que mintieron a mi padre, usted tenía todas las de decir, pero él no, absolutamente no tuvo ese pensamiento, esa idea, por nada en tal vez en hacer reclamo a sus hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, mis amados hermanos, como el vuelo repito, es necesario que cada uno de nosotros trabajemos en nuestro interior para lograr esos niveles espirituales, ¿sí? Y no culpar en primera instancia todas las cosas, a lo mejor a las personas, ¿sí? Y lo peor es ponernos a juzgar sin antes comprender el por qué ocurrió una rotura de una relación, de una amistad, ya sea en un grupo de trabajo, una sociedad de trabajo, una hermandad o en una congregación, comunidad, en cada uno de sus casos que suscite, debe ser meditado y no juzgar o criticar. Y lo peor, llegar a ese odio, que no es nada saludable, sino hay que entender que todas las cosas, así como yo soy que está diciendo, miren mis amados hermanos, le está diciendo a sus hermanos, no se culpen ustedes mismos por las cosas que ha pasado. Yo estoy aquí es por el propósito del mismo, el Eterno que me ha permitido estar aquí. Así es que ustedes lo único que fueron es instrumento para que se cumpla. Claro, no fue tan agradable que se haya sucedido de esa manera, ¿no? Primera instancia, se burlaban de Joseph, que era un soñador, y eso no les gustó porque les dijo un sueño que les había visto quién iba a ser tal vez como un rey y quienes iban a estar a inclinarse a eso. No les gustó, pero sin embargo, de todo esto, es ese panorama, ese escenario que trae consecuencias, que trae situaciones que no estaban, parece inentendibles, pero que tenían propósitos. Por eso yo le he llamado a este tema, todo es para bien. ¿Sí? Todo es para bien. Esto enseñó, por eso que nuestro querido maestro, Yeshua Hamashiach, nos enseñó a amar, nos enseñó a perdonar, a no juzgar. ¿Sí? Cuando dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Por qué? Yeshua dijo, porque para que seáis hijos de vuestro Padre. Y cuando le dijo, perdonad, también dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Y cuando habló de juzgar, que no se debe juzgar, también dijo, no juzguéis porque no, para que no seáis juzgados. Con la medida con que se medís, os será medido. Cada uno está esto de amar. Hablamos del libro de Mateo 5, 44 y 45. Y de perdonar, estamos hablando de Mateo 6, 14. Estamos hablando de no juzgar, el libro de Mateo 7, 1 y 2. Miren, estas acciones son evidentes de lo que hay en el interior de la persona y como hay estas cualidades,
tienen pues obviamente la capacidad de ser luz. Y Joseph fue ese gran ejemplo, porque en él no hubo acto de venganza o querer vengarse de sus hermanos por lo que le hicieron. No. Ahora, también podemos reflejar estos actos de cualidad, entendiendo lo que sucede es todo para bien e incluso para alcanzar un nivel de madurez. Con este pensamiento, mis amados Ahim y Ahiot, no habrá espacio para pensar en lo que pasó solo es malo, sino que todo tiene un propósito. Que muchas veces a lo mejor estamos ahí enraigados, sí, es bueno una buena amistad, pero ahora quiero dejar esto en claro para culminar esta reflexión. Cada uno tenga esto en mente, que si sucede como este tipo de consecuencias en un grupo, en un lugar, como le dije, pues una comunidad, una iglesia, no lo tomen como un acto que es una situación de rebeldía. Al contrario, mis amados. Piensen por qué pasa esto y para qué. ¿Qué sucede con esto? No le miren desde un punto antes de reflexionar como un punto malo, sino como un punto de objetividad para qué es lo que está aconteciendo estas cosas. Porque el momento que usted ve como un punto negativo de todas estas cosas, que obviamente un tipo de un desacuerdo es y un alejamiento, pues obviamente se convierte como algo que es plenamente malo. Pero si miramos desde otro aspecto, reflexionando, nos daremos cuenta que todo esto era para un bien. Por ejemplo, si tú tienes una empresa y comienzan a haber discrepancias, desacuerdos, esa empresa aparentemente para muchos tambaleará porque comienza, pero cuando comienza a reflexionar el por qué está pasando, a revisar las cosas y comenzar a corregir en cada una de ellas, seguramente esto se convertirá en algo sólido. Por eso, mis amados Ajim y Ajiot, espero que cada uno de ustedes entienda que todas las cosas, así como Joseph, tengamos ese nivel que podamos no responder tal vez con rencor, con odio, con resentimiento, sino más bien con esa capacidad de amar, de perdonar, con esa capacidad de más bien madurar más y entender que esto sucedió es para bien y amarnos. El hecho de que a lo mejor no estemos juntos no significa que no debemos amar, sino debemos amarnos. Porque el principio más fundamental que el Eterno quiere es que nos amemos unos a otros. Y Yeshua enseñó estos principios. Dijo que tiene que ser, escucha, oye Israel, Shema, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Él es uno. Pero el segundo también dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo mismo que es el primero. Yohanan, el apóstol dijo claramente, quien no ama, no ha conocido al Eterno y no es nacido del Eterno. Entonces, por eso, mis amados, cuando suceda desacuerdos, percances en algo, meditemos profundamente para darnos cuenta el por qué y saquemos un provecho, un pulsador que sea para nosotros elevarnos y convertirnos. Y después acercarnos con mayor sinceridad y ser esa luz para los demás. Pero no tampoco vamos a convertirnos en aquellas personas que comenzamos en un rechazo y un odio, que nos distanciamos y cada uno, y cuando pasamos por la calle nos miramos con las indiferencias, con situaciones que muchas veces causa posiblemente dolor en esas personas. Resentimientos. No, tenemos que entender que todas las cosas debe ayudarnos es para reflexionar
y recapacitarnos y más bien hacer mucho más mejor de lo que era lo anterior. Y así surgir y ser la luz del mundo. Todo es para bien, mis amados. Todo es para bien. Lo puse un título así. Dije, un desacuerdo y alejamiento. Sí, en realidad, aparentemente, tú me dirás, pero, o cómo me trates, amigo, hermano, bueno, como me digas. Después, me estás hablando, creo que no sé, un tema muy equivocado, porque ¿cómo puede un desacuerdo y alejamiento ser todo para bien? Sí, hay cosas que suceden y muchas veces se separan, pero cuando lo tomas reflexionando desde otro punto de vista y te das cuenta que esto era con un propósito, te das cuenta que esto era para impulsarte, para elevarte en tu vida espiritual, para aprender a romper esas barreras que te hacen mirar como que todo fuera malo y ahora tú puedes darte cuenta que eso más bien es para bien, porque a través de ello tú aprendes a amar con más énfasis en el amor, que es lo que el atributo más hermoso que el Eterno nos ha dado a nosotros, y con esa capacidad de perdonar. Pero si vas a guardar rencor, resentimiento, entonces toda la vida estarás separado, alejado por ese desacuerdo y nunca habrás entendido que todo esto fue para bien. Nunca entenderás ni sabrás por qué sucedió esto y que todo esto te podía haber traído algo bueno. Ese bueno de madurarte, ese bueno de corregir el interior, ese bueno de hacer las cosas como se debe hacer. Mis amados de Jimmy, nada en la Torá está así de simple. Todo en la Torá tiene una lección para nuestra vida y tiene una luz para nuestra vida, porque nosotros tenemos que reflexionarnos de que cada una de las cosas es porque el Eterno permite que suceda por algo y para algo. Por eso es que Joseph dijo claramente de esto. No se preocupen, mis hermanos. No se preocupen. Todo lo que ha pasado es para bien. Todo lo que ha acontecido es para bien. Todo lo que ahora estoy aquí, miren, estoy de gobernador, estoy aquí, sobre todo lo que ustedes me hicieron, ese desacuerdo que tuvieron conmigo, ese alejamiento que hicieron ustedes entre mi padre y yo, y me vendieron, eso no cuenta como lo que haya sido malo, sino tuvo un propósito, que al pasar de muchos años se entendió que él allí, como el rey en Egipto, como el gobernador, perdón, en Egipto, él estaba para preservar la vida de su generación, en este caso, de sus hermanos, de su padre, de todos los que estaban. ¿Pasó como algo malo? Sí. ¿Hubo mentiras? Sí. ¿Hubo engaños? Sí. ¿Hubo dolor? Sí. Todo hubo. Y todo era malo, si entendemos de ese punto de vista natural. Pero cuando entendió Joseph que esto no era así, no era para mal, sino era todo para bien. Mis amados Ajim, cuando tú entiendas que todos los acontecimientos, te darás cuenta que en tu vida, en tu caminar, el Eterno tiene los propósitos más hermosos en cada una de las cosas que vayan aconteciendo. Les bendiga el Eterno muchísimo, mis amados Ajim Yehiod, y un Shabbat Shalom para todos. Y si tú deseas, pues compartir, recuerda que es mi canal en este YouTube, es Juan Eliauca, Raíces Hebreas. Si te gusta, me pones un like de me gusta y si no, pues también igual, le pones no me gusta. Te amo mucho, mis amados dispersos de Israel, mis amados amigos, mis amados que están en diferentes, a lo mejor, grupos de iglesias, están allí. Que el Eterno les bendiga muchísimo, porque sé que un día
habrá un despertar y todos conocerán al uno y único, que es por el eterno. Y por los méritos de Yeshua HaMashiach, todos seremos un solo pueblo del eterno. Que el Eterno los bendiga.